Salimos de un feriado de Semana Santa y todos los ecuatorianos estamos con la expectativa de saber qué vendió esta vez el señor presidente. Pues en el último feriado que tuvimos intentó venderse por 20 años el petróleo del Campo Sacha. Y tú dirás, pero esta vez no se ha vendido nada. Falso. Pues están intentando venderte la idea de que intentan asesinar al presidente del Ecuador. Si ya empiezan así, están empezando mal. Se ha corrido el rumor en redes sociales y en medios digitales que intentan asesinar al presidente de la República. Y hasta hay un comunicado oficial de la Presidencia de la República donde ya están acusando a un partido político en especial. Y tú dirás, ¿pero esto es un déjà vu? ¿O qué está pasando en el Ecuador? Pues sí, en la primera gestión del presidente Daniel Noboa pasó un show muy parecido. Pues tú recordarás el show de la toma de TC Televisión. Te ofrecieron miedo, terror y pánico y a cambio te vendieron el 15% del IVA. Supuestamente sin el 15% del IVA no iban a eliminar el terror y la violencia de las calles de Ecuador. Pues subieron el 15% del IVA y el Ecuador se convirtió en el país más peligroso de Latinoamérica y uno de los países más peligrosos de todo el mundo. ¿Y qué está pasando ahora? Pues te están ofreciendo la idea de que quieren asesinar al presidente de la República, pero ¿qué te quieren vender a cambio? ¿Un 18% del IVA? ¿O ya están empezando a promocionar la famosa constituyente? Pues al inicio decían tener un plan Fénix que iba a acabar con la violencia y el terror en el Ecuador. Y resultó que era falso, pues no existía tal plan Fénix. Luego subieron el 15% del IVA porque supuestamente con eso iban a poder librar al Ecuador del terror y la violencia. Y resultó falso, solo sirvió para imprimir muñecos de cartón. Luego trajo un mercenario gringo y que supuestamente con él se iba a acabar la violencia y el terror en el Ecuador. Otra mentira más, pues ese señor ya no está en el Ecuador, pero sí se fue bien billeteado. Y ahora el gobierno del Nuevo Ecuador empieza su gestión con el show del magnicidio. Supuestamente inteligencia militar dice que se trata de un atentado con grupos terroristas internacionales en contra del presidente de la República. Pues hasta una persona común se da cuenta que si se tratase de un atentado de tal magnitud, pues eso por parte de la inteligencia militar no se divulgaría. Pues esto es algo que se debería mantener en total reserva para no alterar ni entorpecer la investigación. Y sin embargo, este chisme ya ha sido difundido por medios digitales y hasta por la mismísima Presidencia de la República. El día de mañana lo vamos a ver transmitido en Ecuavisa. Y todo se trata para generar pánico y odio hacia un partido político en especial. Pues todo indica que tenemos 4 años más de la culpa es de Correa. Pues mientras exista un gobierno de derecha inepto e incompetente, la frase "la culpa es de Correa" no desaparecerá. Porque es la muletilla perfecta para embrutecer a la gente.